Buenos días, gracias a todas y todos los presentes en esta mañana lluviosa aquí en el Centro Universitario Cultural. Estamos aquí reunidas y reunidos para comentar sobre esta obra que pueden aquí ver, ya está también en el cartel y en todo lo que se difundió también en las redes del Centro Universitario Cultural. Esta obra titulada Enfermería en una unidad temporal COVID-19, miradas multidisciplinares. Es una obra que hoy nos congrega para platicar un poco, sobre cómo se concibió, las participaciones y un testimonio muy importante que tenemos en esta mesa. Es un libro, una coordinación de varios autores y autoras, la maestra Reina Albertina Rosas Loza, la maestra Luciana Aparecida de Melo, la doctora Anabela Barragán Solís, que nos acompaña, mi persona, aquí al lado, el maestro Osvaldo Ángel de Zavala y la licenciada Noreidi Karina Rivera Lorenzo. También las fotografías fueron de las enfermeras Juana Maribel Pérez López y Ayla de Yanira Cristiano Ortiz. Quien inaugura este evento es el padre Gonzalo Duarte Verduzco, quien es director del Centro Universitario Cultural y nos va a dirigir unas palabras para dar comienzo. Muchas gracias, adelante. Pues efectivamente es una causa de grande alegría y es un honor para el Centro Universitario Cultural el dar ocasión a que se presente este libro, porque difícilmente encontraremos en todo México una persona que no haya visto alterada su vida por la pandemia del COVID-19, y una institución como el Centro Universitario Cultural, cuya misión es promover la cultura y los valores. ¿Cómo no vamos a reconocer el ejercicio de los valores de humanidad expresados en la tarea de quienes acompañaron, cuidaron, salvaron vidas, se hicieron cercanos a los pacientes de esta tremenda pandemia? Cuando se tiene una vocación de servicio como la enfermería y se da una ocasión de crisis como la experimentada por la pandemia, se conjuntan elementos que hacen surgir mayor energía, creatividad, generosidad, disposición y responder con todos los recursos posibles, aún con los imposibles, a las circunstancias de la crisis. Este Centro Universitario Cultural, abocado al servicio de la Universidad Nacional, de la población, de la UNAM, de la gran comunidad académica que es, con el deseo de que crezcan y se difundan los valores, consideramos muy importante la presentación de este libro, porque no solo es un testimonio, una experiencia de grandes valores de humanidad, sino también un aprendizaje. La humanidad necesita estos fundamentos y esta experiencia de cercanía para construir el futuro, y la ocasión de la pandemia nos da esta oportunidad. Agradezco muchísimo a quienes han preparado este trabajo, a toda la multitud de enfermeras y enfermeros que actuaron junto con los demás miembros del equipo médico en la unidad COVID, y agradezco a todas ustedes, a quienes también desde las redes nos siguen, por la ocasión de generar esta posibilidad de encuentro y diálogo, y por la gran oportunidad de encontrarnos los grandes valores en ejercicio real en el esfuerzo de esta pandemia que se enfrentó con valentía, con sabiduría, con generosidad. Muchísimas gracias, y tienen la palabra para que nos ilustren, por favor. Muchas gracias, padre Gonzalo Duarte Verduzco. Creo que todas y todos los que estamos aquí coincidimos que la pandemia
marcó un hito en nuestras vidas, ¿no? En la organización de la sociedad, y que por eso es importante que queden obras, ¿no? Obras escritas que den cuenta de eso, y más desde la mirada, no más, pero desde la mirada de enfermería, que fue un actor clave, que estuvo allí en la primera línea de batalla, y que creo que hemos tratado de plasmar en este libro, no solamente nosotras y nosotros como investigadores que estuvimos allí, sino también la voz de la propia enfermeras, ¿no? Y enfermeros. Quiero también agradecer todas las gestiones que hicieron aquí, de manera especial a la maestra Rosiani Melo, quien es enfermera, quien es maestra en enfermería y también es maestra en la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, que por cuestiones ajenas a su voluntad, compromisos de manera de mucha envergadura, no nos puede acompañar hoy. Ella hizo todas las gestiones también para tener hoy esta presentación. Agradecemos a la maestra Rosiani y también a todo el equipo que está detrás para aquí en el Centro Universitario Cultural, en el CUM, a la maestra Claudia, gracias por toda la disposición y la colaboración en todo momento. Creo que sin más, le quiero dar la palabra al maestro Osvaldo Ángeles Zavala, y quiero solamente para que tengan una idea de quién es un poco, ¿no? Osvaldo le gusta andar en bicicleta, no le gusta tanto los coches, tiene una hija y es muy buen conversador. Pero además de eso, es licenciado en antropología por la ENA. Sus posgrados están dentro de la línea de la antropología física. Él es investigador en el Instituto Nacional de Rehabilitación y es docente de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia y las asignaturas que trabaja Sociedad de Salud, Antropología del Cuidado. Sus líneas de investigación tienen que ver con la discapacidad, el cuerpo, las colectividades, y tuvo una participación muy activa dentro de todo este proyecto, ¿no? En la enfermería en la unidad temporal. Adelante, maestro Osvaldo. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Padre Gonzalo. Muchas gracias al Centro Universitario Cultural, ¿no? Por esta oportunidad de platicar un poco de lo que nos sucedió para la elaboración de esta obra. Allegando un poco a sus palabras, Padre Gonzalo, este trabajo, desde que nos invitaron, como la maestra Rosiani, la invitación a la doctora Ana Rita, a la doctora Anabela, lo primero que nos preguntó nos cuestionamos es que era una obligación moral realizar una investigación de esta envergadura, dado que muchas de las investigaciones o lo que estaba pasando eran del orden de la salud, pero sobre todo de que esas gentes que atendían o velaban y cuidaban a las personas con COVID eran unas personas, ¿no? Que sufrían, que sentían, sobre todo que tenían unas emociones. Es así que el eje de este libro fue sobre las experiencias, ¿no? de esas personas que atendieron durante el tiempo que estuvo abierto la unidad temporal. Experiencias que, sin lugar a dudas, nos han tocado y nos siguen tocando el corazón, nos hacen pensar y sobre todo que han quedado plasmadas en estas hojas, pero sobre todo quedaron plasmadas, ¿no? En la memoria de todos aquellos y aquellas que estuvieron frente, ¿no? Tocando cuerpos que no fueron prácticamente tocados en el sentido en el sentido propio de este contacto físico, dado que por las circunstancias, ¿no? Era más que nada un contacto emocional, un contacto visual, pero aún así se generaron vínculos afectivos y de agradecimiento. No dudo que todo el equipo que colaboramos durante la obra es una experiencia como ninguna como la que hemos tenido, dado que nos hizo reflexionar, pensar, y hubo muchísimas horas detrás
de este texto, en el que la puesta de acuerdo, en el que qué hacíamos, cómo lo abordábamos, pero al final es una obra que en realidad, cuando ustedes la lean, se darán cuenta de toda esa obligación moral, no solamente nuestra, sino sobre todo del personal de enfermería que estuvo atendiendo. Más allá de un reconocimiento monetario, muchos, si no diría que la gran mayoría, estaban ahí por un servicio, por un servicio a la nación, por un servicio hacia su propia disciplina, pero sobre todo algo que tiene enfermería, que es velar y cuidar del otro, dado que el otro, como un ser pensante, como un ser sintiente, también enferma. Y no solamente hay que atender las formas biológicas de la enfermedad, sino también aquellos parámetros o dimensiones que tienen que ver con la felicidad, con el agradecimiento, con el seguir viviendo. Este libro no solamente se puede leer desde el aspecto de divulgación o científico, sino también como algo reflexivo, humanístico, y también, ¿por qué no?, hasta filosófico. En lo particular, es un libro que marca por todas las vivencias que escuchamos, por todas las vivencias que observamos, que todavía siguen dándose mucho que decir, que seguramente trascenderá no solamente con lo escrito y lo narrado con las personas que participamos ahí, sino sobre todo de las historias que muchos de ustedes, ¿no?, padecimos durante esta pandemia. Historias que se verán reflejadas, ¿no?, en las narrativas y en las experiencias de enfermeros y enfermeras. Sin más, he de decir que es una obra que, más allá de su valor científico, tiene que ver con un valor sobre las experiencias de muchos de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Osvaldo, por esta introducción y dar contexto de lo que representa y significó, ¿no?, tanto para las y los enfermeros y para todos, ¿no?, como sociedad que vivimos esta pandemia. Y en ese sentido voy a darle la palabra a la doctora Anabela Barragán Solís, quien está aquí a mi lado izquierdo, y ella justamente esto conecta con lo que decía nuestro Osvaldo de las experiencias. Cuando una lee la trayectoria de la doctora Anabela, es siempre una preocupación poder darle voz a las y los trabajadores de la salud. Es un interés, creo, que está detrás de todas sus amplias y numerosas publicaciones. Un poco para que la podamos conocer y ubicar, ella es egresada de la UNAM de odontología, y sus posgrados es en la maestría en antropología médica y el doctorado en antropología en la línea de semiótica y hermenéutica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Allí también se desempeña ya hace muchas décadas como profesora investigadora titular en la licenciatura de Antropología Física y en el doctorado en Ciencias Antropológicas. Ha participado en numerosas conferencias, ponencias, y tiene varias publicaciones, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Yo quiero darle también a ella un agradecimiento, pues ella de alguna manera coordinó toda esta obra. Creo que todas y todos aprendimos de usted, doctora, así que muchas gracias, y sin más le doy la palabra. Gracias. Bueno, voy a tratar de leer, espero que se refleje el sentir del libro. Y primero quiero agradecer profundamente la organización de esta presentación de este libro, pues en esta feria del libro de Ciencias de la Salud,
padre Gonzalo Duarte, a la compañera ausente Luciana Aparecida de Melo y a todos los presentes, por supuesto. Bien, agradezco a las y los organizadores de la 7ª Feria de Libros de Ciencias de la Salud 2022 por su interés en el libro Enfermería en una unidad temporal COVID-19, miradas multidisciplinarias. Esta es la 3ª presentación en la feria y es para mí un honor estar en este foro, con motivo de hablar brevemente de esta obra científico-literaria, conformada por un volumen impreso que además se encuentra en soporte electrónico, lo que le confiere una gran capacidad de divulgación y difusión, y reunirnos para celebrar su publicación es un gran gusto también. El libro Enfermería en una unidad temporal COVID-19, miradas multidisciplinarias fue coordinado por Reina Albertina Rosas Loza, Rosiana Aparecida de Melo, Anabela Barragán, Ana Rita Castro, Osvaldo Ángeles y Norelia Karina Rivera Lorenzo. Una aventura que empezó en junio de 2020 en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa y aún no sabíamos cómo iba a evolucionar la infección por SARS-CoV-2 causante de la pandemia de COVID-19. La iniciativa surgió en el área de investigación de la unidad temporal COVID-19 Citibanamex por la jefa de enfermeras Reina Albertina Rosas Loza, la jefa Reina, como coloquialmente se le conocía en la unidad. Fue al maestro en antropología física Osvaldo Ángeles Zavala, a quien contactó la maestra Rosiana Aparecida de Melo, seguramente lo convenció con su habitual vehemencia cuando se trata de una causa que compete al gremio de la profesión del cuidado, la enfermería. Como parte de las ciencias de la salud, cuyos profesionales se han construido históricamente, como lo explican de Melo y sus colaboradoras, en la página 21 del libro. Una profesión es una actividad que se ejerce mediante el dominio de un saber especializado que sirve como medio de vida. El ser humano tiene una inquietud nata por descubrir nuevos horizontes. De hecho, a lo largo del tiempo, en todas las culturas, han existido especialistas en el cuidado de la salud. Entre las profesiones más antiguas de la humanidad, además del de cazador y recolector, está el de la bruja, partera o sanadora. Pero para llegar a ser sanadora, a diferencia de lo que se consideraba necesario para ser cazador y recolector, era preciso ser elegido a través de un proceso propio de cada cultura, por herencia, iniciación o en sueños, etc. Las mismas autoras señalan que además de ser elegido, se exigía la preparación, conocimientos, saberes y adiestramiento de habilidades prácticas para ser apto en los cuidados de la salud. Y al respecto de la enfermería señalan que actualmente se cuenta con alto nivel de desarrollo profesional y disciplinar, hecho que se puso a prueba de manera contundente a partir de abril de 2020, cuando hubo necesidad de la conversión hospitalaria y la habilitación de espacios, como fue el del Citibanamex, en lugar de un lugar de recreación convertido en una unidad de atención temporal exclusivo para pacientes positivos a COVID-19. Era una gran oportunidad para la enfermería de desarrollar protocolos novedosos a partir de la experiencia que se iba adquiriendo minuto a minuto, día con día. No podía desaprovecharse el momento en medio de la incertidumbre, el caos, la premura y el miedo. Había que documentar la experiencia que se estaba viviendo en el momento que ello ocurría, un ahora o nunca. Así, un equipo de 5 profesionales de distintas disciplinas, 2 enfermeras clínicas con amplia experiencia en atención comunitaria y formación de equipos de trabajo, en una especie de militancia por la enfermería, se imaginaron lo posible, hacer algo para que esta experiencia quedara plasmada en documentos, para la historia de la profesión, pero sobre todo para dar a conocer las formas en que se pudo hacer frente a tan grave situación. En todo el mundo había episodios dantescos, la muerte no daba tregua, los cadáveres se acumulaban incluso en las calles, vimos a través de los medios de comunicación cientos de personas siendo inhumadas en campos despoblados de dimensiones inimaginables, entre dragas, palas, picos y montones de tierra sin fin. Fueron escenas que vivimos hasta hace tan poco tiempo y ahora al parecer dejamos en el rincón de la memoria para poder seguir adelante. Y precisamente porque la vida sigue, las enfermeras del CITI, como familiarmente se le llamaba la unidad temporal, tuvieron el tino de decidir construir la memoria y dejar una huella de su paso por esta pandemia provocada por un coronavirus.
Así convocaron primero al maestro Osvaldo, profesor de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y a la doctora Ana Rita Castro, experta en medicina social comunitaria, también docente de la ENEO, y el profesor Osvaldo, a ser colega de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, me convocó a mí, y yo por supuesto a mi compañera en la docencia y la investigación, la joven recién formada en la nefrología física, Noretti Karina Rivera Lorenzo. Así las enfermeras de la unidad formaron protocolos clínicos, mientras a la vez se integraban a un equipo de investigación multidisciplinario para elaborar un libro que depositara la memoria de lo vivido, escrito al calor de la experiencia. Eso es lo que distingue a este libro. Está escrito durante los meses más álgidos de la pandemia, estado antes de la llegada de las tan ansiadas vacunas, y en cuyo desarrollo se recuperan a través de los registros de la memoria de lo recién vivido, desde la llegada a la unidad del primer paciente hasta el último día de actividades del CITI. No es un libro de historia, es un libro de experiencia que ahora ya es historia. Está formado por 11 capítulos, pero previamente a su exposición aparecen los comentarios de connotadas autoridades académicas. El doctor Enrique Graue Dinghers, rector de la UNAM, la maestra Rosa Amarili Zárate Grajales, directora de la ENEO, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el doctor Roberto Tapia Condier, director general de la Fundación Carlos Slim. Es un honor contar con sus palabras que enmarcan el trabajo de investigación de este equipo multidisciplinario. Es importante señalar que en todo el libro se conformó un ambiente aderezado estéticamente con la lente fotográfica de Juana Maribel Pérez López y Ayla de Yanira Briceño Ortiz, lo que permite una lectura visual que en sí misma conforma un texto a descifrar, descubrir y, por qué no, disfrutar. Mágicamente nos permite deambular por toda la unidad temporal Citibanamex, otra forma de estar allí. Entre las imágenes resulta significativo encontrar múltiples miradas en acercamientos de la lente a los ojos, que a través de los anteojos y los dobles de los participantes, principalmente jóvenes actores y actrices de esta experiencia que deseamos irrepetible. El capítulo 1, la profesión de enfermería, su papel en las epidemias en México y en la pandemia de COVID-19 de Rosiana Aparecida de Melo, Guillermina Silva Monroy, Teresa Cabrera, aquí presente, y María del Carmen Carrasco, todas ellas enfermeras que en este capítulo muestran la historia de la enfermería en breves párrafos y la importancia de la profesión en el afrontamiento de diversas epidemias tan o más mortíferas que esta última. El capítulo 2, la pandemia aterrizada en la unidad temporal, de Reina Albertina Rosas, Rosiana Aparecida de Melo, Guillermina Silva, Iván Aguilar y Gerardo Díaz. Estos autores, enfermeras y enfermeros, describen paso a paso todas las estrategias para conformar el área de enfermería, el desarrollo de los distintos papeles que jugó el personal organizado estrictamente en zonas equipadas, gestionadas y atendidas puntualmente por los líderes y el personal operativo de enfermería. Se muestra el comportamiento demográfico y se señalan los diversos servicios y funciones, gerencias de nutrición, administración, capacitación, ingeniería biomédica, etc. La sala de puntas nasales de alto flujo, la farmacia, la foniatría, fisioterapia, psicología, trabajo social, etc. En el capítulo 3, gestión de enfermería en la unidad temporal COVID-19, modelo de referencia de Reina Albertina Rosas e Irene Abud Arias. En este capítulo, de autoras enfermeras, se observan las normas éticas, el organigrama, las estrategias de reclutamiento, la selección del personal, los perfiles de puesto, la normatividad, las funciones de las coordinaciones, etc. En el capítulo 4, abordajes teórico-metodológicos con formación multidisciplinaria en una unidad temporal COVID-19, de Osvaldo Ángeles y Cintia Karina Castro García, dos antropólogos interdisciplinarios, explican la metodología de investigación para la conformación del libro, tanto cuantitativa, aplicación de encuestas, como cualitativa, observación y entrevistas, así como los ejes teóricos multidisciplinarios en torno a la salud enfermera, con énfasis en la etnografía hospitalaria, en el marco de la antropología y la enfermería transcultural, con lo que se logró entretejer la experiencia de la unidad temporal COVID-19 Citibanamex. El capítulo 5, descifrando los perfiles del personal de enfermería en una unidad temporal, Ana Rita Castro elabora desde su experiencia en medicina social y como docente y líder de estudiantes de enfermería
la caracterización del grupo de trabajo que conforma el área de enfermería del sitio, sus lugares de origen y residencia, su adscripción académica de formación profesional, la familia de origen, entre otros elementos que permiten saber quiénes eran las y los enfermeros de la unidad temporal COVID-19 sitio Arandas. El capítulo 6, condiciones de trabajo del personal de enfermería hacia la construcción de un trabajo decente. Noreña Karina Rivera Lorenzo, antropóloga física, muestra la dimensión laboral en acción desde la cotidianidad de los sujetos de investigación, situados en su hogar, en el transporte de camino a la unidad temporal, los salarios que percibían, la experiencia emocional en el trabajo, el estrés, la angustia, la seguridad. Es decir, las y los enfermeros vistos como trabajadores que aspiran a un trabajo en condiciones de libertad, productivo, con equidad, seguridad, dignidad y oportunidad. En el capítulo 7, el entramado en la construcción de identidad de las y los profesionales de enfermería, de Analita Castro, de Sayana Guitrón y Alelí Guadalupe Salas, la multidisciplina en acto. Es este equipo, liderado por Analita Castro, en el que podemos ver los elementos de pertinencia a la profesión de enfermería. Desde la formación como estudiantes, los referentes teóricos y las fundadoras, la autopercepción de la práctica profesional, la experiencia laboral, el papel de la enfermería en el cuidado de la salud y la visibilidad de la profesión durante la pandemia. En el capítulo 8, representaciones, experiencias y prácticas del equipo de enfermería de Anabela Barragán. Aquí desde la antropología médica y observando y abrevando de los postulados de la antropoenfermería, se describen las experiencias de las y los enfermeros en el autocuidado y autoatención durante la pandemia, siendo personal operativo, las emociones que se suscitaron en los diversos momentos de la pandemia, en ese año de incertidumbre y miedo, el encuentro con los colegas, el descubrimiento de sus capacidades, los aprendizajes, sus angustias, miedos y padecimientos, la empatía con los enfermos y la interacción con los equipos de salud del sitio. En el capítulo 9, no me vayas a contagiar, experiencias de violencia hacia los profesionales de la salud de la unidad temporal COVID-19, de Marta Rebeca Herrera Bautista y Noreña Karina Rivera. Desde la interdisciplina, las dos antropólogas reseñan las experiencias de encuentros y desencuentros entre los profesionales de la enfermería, el público lego y con los pacientes. Así hacen presencia diversos episodios de violencia que se ejerció contra los y las profesionales de la enfermería, debido al miedo, el desconocimiento, la falta de información y los resabios acumulados, debido a la desconfianza de la población hacia el sector salud, que se entrelaza con el malestar social debido a la pobreza, la desigualdad y la historia de privatización del ambiente hospitalario. Se ejerce la violencia en el espacio público y la estigmatización del uniforme blanco que portan quienes, paradójicamente, exponen su propia salud y bienestar en aras de ejercer la profesión del cuidado, lo que permite a las autoras sugerir en la página 163 que la sociedad en su conjunto queda cuestionada al abandonar valores como la solidaridad, la generosidad, el respeto, el reconocimiento, la gratitud hacia estas mujeres y hombres que todos los días salen a cumplir con su trabajo a pesar de sus miedos, cansancios, frustraciones y emociones, para combatir este mal que nos deja postrados al revelarnos con demás vulnerables. Requerimos desandar el camino que nos ha llevado a que impere el individualismo, la indiferencia, la intolerancia, la violencia, donde la supremacía del yo impera y nos ciega de la presencia del otro. Capítulo 10. Representaciones y experiencias de la felicidad de Anabela Barragán. Este capítulo de corte fenomenológico demuestra la percepción del bienestar subjetivo, aún en medio de la tragedia y el dolor. La enfermería, que se ejerce desde el compromiso, los valores éticos y la solidaridad, confiere sentimientos de plenitud, la percepción del deber cumplido, sentirse útil, realizado, y hacer lo que se ama es lo que da sentido a la vida y se proyecta en los logros y metas alcanzadas. Pero también aparece la contraparte de la felicidad, el síndrome del quemado o síndrome de burnout, que se relaciona con el exceso de trabajo, las jornadas extenuantes e interminables. Podría estar representado en los malestares difusos, la incomodidad del uso del equipo de protección personal, la deshidratación, el cansancio, la angustia, el miedo, el desencanto,
el descanso insuficiente, la falta de interacción con los seres queridos debido al aislamiento y el rigor y el riesgo. Ambas caras de la moneda se vivieron en el sitio. Sin embargo, no debemos olvidar que hay múltiples esferas de la vida que permiten sentirse feliz. Y la felicidad ocurre en las personas que desean y están dispuestas a ser felices, como se observó en las narrativas del equipo de enfermería. El último capítulo, capítulo 11, lecciones, recomendaciones y propuestas, y ahora qué sigue, de Reina Albertina Rosa, aquí, la jefa reina, resume la experiencia de liderazgo, reconoce los aciertos y los puntos de inflexión de la gestión y la función del equipo de enfermería. Hace énfasis en la asociación virtuosa entre público y privado, para lograr el ejemplo en el sitio, servicios no asistenciales óptimos y de calidad, una capacitación integral dinámica, lo que condiciona en gran medida un trabajo de equipo eficaz, responsable y disciplinado. Concluye en señalar la innegable necesidad de educar para lo inevitable, invertir en el primer nivel de atención y atender la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería, con salarios dignos y competitivos, tener derecho a la contención psicológica necesaria al estar expuestos debido a la profesión, al dolor, la muerte, la depresión y la ira de las personas. Aceptar la pertinencia del liderazgo de la enfermería en el cuidado de la salud, en la coordinación de servicios, dirección de calidad y educación en salud, y reconocer el papel relevante que puede jugar la profesión en la creación de políticas públicas y la toma de decisiones. Cierra el libro un apartado de 23 testimonios elaborado con la pluma de igual número de enfermeras y enfermeros, quienes después de una breve capacitación para esta tarea literaria autobiográfica vía Zoom, se propusieron escribir sus experiencias dentro de la unidad. Es un apartado que en sí mismo refleja el devenir de la pandemia, diría minuto a minuto, desde la emoción, la entrega y el profesionalismo, y la vocación de estos profesionales, quienes a través de breves relatos nos hacen caminar entre los pasillos, los diversos turnos, el triage, el área de hospitalización, los laboratorios, los accesos, la terapia intensiva y la biblioteca. En fin, cada uno de los rincones del sitio que se describen también en el capítulo 2 de la maestra Reina y sus colaboradores. Es a través de los testimonios que nos podemos imaginar metidos en el equipo de protección personal, ese uniforme de astronauta que tanto nos asustaba en las imágenes televisivas y que fue la única forma de atreverse a cuidar y atender a los enfermos de esta pandemia. Gracias a todas y todos los autores. Fue un placer trabajar con un equipo siempre dispuesto, siempre creativo, pero sobre todo generoso y honesto en su decir y hacer. Fue un gusto conocernos y seguir en el camino. Gracias por permitirme invitar a los presentes a leer esta aventura. Cada uno puede encontrar su propio particular hilo conductor. Es un libro para pensar, imaginar, revivir, recordar, aprender y mostrar que la enfermería ha contribuido históricamente y contribuye cotidianamente para la vida, como bien señaló el padre Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anabela, por este intento, ¿no?, de recoger todo lo que fue el proceso de la obra, esta síntesis, y mostrar estos 11 capítulos más los testimonios de cada autor y cada autora. Sobre todo las y los enfermeros que estaban allí trabajando, ¿no? A ellos nuestro total agradecimiento. Y así nos sirve de antesala para presentar a nuestra próxima ponente. Ella es la enfermera Teresa Carrera. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y está por concluir su licenciatura en Derecho. Tiene más de 24 años de ejercicio clínico. Actualmente también se desempeña en el Hospital General de Naucalpan. Ha sido finalista del Premio Nacional de Enfermería en el 2018 y estuvo también en la unidad temporal en el CITI como jefa de enfermeras. Ella además
esto que comentaba la doctora María, esta militancia de enfermería. Yo creo que ubico muy bien a la maestra Rociani y a Teresa y Esther, ¿no? Ellas son militantes de su profesión, de este cuidado, y además de ella estar allí y no, es impresionante, ¿no? Cuando estuvimos allí y estar en la unidad de terapia intensiva, realmente era impresionante lo que ellos hacían día a día. Nosotros tuvimos pocos días para hacer la investigación. Entonces, realmente ese tipo de protección personal representaba muchas cosas, ¿no? Y ellos lograron comunicarse, ir más allá de ese propio equipo de protección personal, que no solamente era para protegerlos, sino tuvieron que ideársela para poder comunicarse con los y las pacientes. Además, Teresa, como ya mencionó la doctora, escribió también en el libro y participó como también en la parte de los testimonios. Y no solo eso, ella es quien está en la portada del libro. Esta foto es la enfermera Teresa. Y entonces, sin más, le doy la palabra. Gracias, Tere. Muchas gracias, doctora. ¿Qué les digo? Escuchar a la doctora ha sido remover nuevamente muchos sentimientos. Esto que vivimos es histórico y quedará en la memoria de nuestro país. Sabemos y tenemos los antecedentes de que, bueno, las enfermedades es un gran reto al que nos tenemos que enfrentar toda la vida. Sin embargo, poder plasmar todas estas experiencias en una obra literaria me parece algo maravilloso para los que nos hemos dedicado a eso, al cuidado y al servicio de la salud. Fue para mí muy sorprendente cuando fui requerida para participar en este proyecto de manera inicial para capacitar al personal de enfermería, pero en ningún momento me vi como enfermera operativa. Porque cuando esto empezó, creo que todos, incluyéndome a mí, teníamos miedo. No sabíamos cómo se iba a desarrollar, los números de China eran desalentadores, Francia, Estados Unidos, en todos lados había un índice de mortandad tremendo. Y para nosotros profesionales ver que nuestros colegas caían como moscas, pues también era de temor. Creo que lo que me llenó de alguna manera de confianza fue la experiencia vivida en el 2009, me parece que fue cuando fue lo de la influenza. Fue como mi primer acercamiento a una contención de este tipo, no tan agresiva, pero pues por lo menos no venía en ceros. Perdón. Cuando empezamos esta parte de organización para los servicios, fue un reto realmente fuerte porque pese a que ya se tenía la infraestructura y ya sabíamos que teníamos el apoyo para poder dar contención de manera prematura a este tipo de pacientes, lo primero que nosotros pensamos es ¿de dónde vamos a sacar manos? Porque el número de médicos y de enfermeras que en ese momento estábamos éramos diminutos a lo grande del problema y de la estructura, porque si ustedes se meten a las redes o buscan cómo se formó Citibanamex, es increíble la cantidad de pacientes que atendimos. Hablamos de más de 9,000 atenciones en 13-14 meses, y eso repasa por mucho las cifras a nivel hospitalario en cuanto a atención de manera inmediata. Afortunadamente, bueno, la organización, la visión, la disposición y la experiencia de quienes estuvieron a la cabeza y ese espíritu solidario creo que fue el que también nos ayudó. Y empieza un gran reto, que entonces fue la atención directa de los pacientes. Lo hermoso que yo rescato de aquí es que, como bien comentaba la doctora Anabela en uno de los libros cuando habla de esta parte de la felicidad, yo creo que en ese centro aprendí otra parte o otra clase de felicidad que no sabía que existía, y no de felicidad por atender al prójimo, sino esa felicidad de compartir lo poco o mucho que tú haces en tu día a día y cómo cambias la vida de una persona, desde el hecho de
recibirla y romper ese frío, ese hielo, ¿no? Esa actitud tan negativa que a veces tenemos en el sistema de salud, y que muchas de las veces no es más que la consecuencia del exceso de trabajo. Nuestro sistema de salud hay que trabajarlo todavía mucho, pero al tener pocos profesionales con altas especialidades y tener una población gigante tan enferma, rebasa muchas de las veces la atención que ofrecemos. Podemos ser muy buenos profesionistas, pero no tenemos una correcta actitud, y eso termina, creo que, bloqueando o quitándole el crédito a lo que muchas de las ocasiones se hace. Esta unidad tuvo un tinte tan humano como no lo había visto, porque cuidamos aspectos que no se hicieron en otras unidades. Por ejemplo, el hecho de tener las videollamadas, que fue también un boom. No sé si ustedes sabían que los pacientes se podían comunicar con sus familiares todos los días, hasta 3 veces al día, por medio de videollamada, y eso generaba una confianza tanto en los familiares, que no sabían qué pasaba dentro con su familia, como con el paciente, sobre todo los que eran cabezas de familias, porque tenían la angustia de saber qué estaban pasando fuera sus familiares. El tener esa comunicación que a veces se pierde cuando tenemos la necesidad de estar en un estado de hospitalización, pues lo que ayudó. Otra parte fue, como ustedes saben, esta parte de que no se podían ver los cadáveres. Muchas personas llegaron tan mal que a veces ya ni siquiera pudieron despedirse de sus familiares, y me parece que esa es una parte también muy importante que tenemos que cuidar. Para nosotros pudiera ser un número de defunción más, una cama que se desocupó, pero para una familia es un miembro que nunca va a volver a ver. Entonces, para nosotros el que tuvieran ese momento íntimo de despedida fue también tan importante que se estableció un protocolo no antes visto en este momento de pandemia, que fue la de reconocimiento del cadáver, ¿no? En donde un equipo multidisciplinario, cada vez que llegó a haber una defunción, nos conjuntábamos médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, camillero, vigilante, y todos acompañábamos en su momento al familiar a despedir, a verle la cara a su familiar y decirle hasta pronto. Es un momento, creo que tan grande, el momento del nacimiento como el momento de la despedida. Y el que uno sea, en mi persona, bendecido en el sentido de ser la última persona a la que muchas de las veces un paciente ve, creo que también es de rescatarse. El trato digno y el trato humano nos caracteriza a todos los profesionales de salud, pero me parece que esto es algo muy esencial para la enfermera. En esta epidemia, en este centro, la enfermera demostró que no solo tiene las habilidades operativas, la garra, la paciencia, la resistencia, porque fuimos las que más aguantamos en ese sentido muchísimas cosas. Se habló de violencia y efectivamente yo creo que era muy duro salir con uniforme. No podíamos, hubo un momento en que en la calle no podíamos en muchos lugares andar con uniforme porque éramos objetos de discriminación o de violencia, a lo mejor no física, pero sí verbal, ¿no? Y también saberlo sobrellevar. Y hoy por hoy yo también reconozco a todos aquellos que no les dio miedo, sino que dijeron: aquí estamos, vamos a ver y vamos a sacar esto adelante, porque también sufrieron cierta soledad. Nosotros nos aislamos no en casa, sino en los mismos hospitales, trabajando horas hasta dobles, triples, porque era mucho riesgo estar entrando y saliendo. Y en algunas unidades, no solo en nuestro hospital temporal, sino en algunas otras unidades, era aislarnos por completo de nuestras familias, porque nosotros éramos más peligrosos para la familia por el simple hecho de ser el primer contacto con este tipo de pacientes. Afortunadamente, como les repito, tuvimos un equipo tan grande de planeación, de estrategia, de logística, de administración, de todo, que bueno, aquí está el resultado, hasta tiempo de investigar, cuando esto no se había visto. Era increíble dividir nuestros tiempos, nuestros horarios de entrada, la atención directa a nuestros pacientes, y todavía darnos ese tiempo de reuniones para poder plasmar lo que en esta bella obra está.
Es un agasajo increíble y un gozo que siempre quedará en mi corazón haber podido participar. Cuando me dieron me asignaron la tarea de dirigir la terapia intensiva, también me atemorizó. Yo creo que es el peor miedo que he sentido, lejos de darme gusto. Yo creo que haber entrado a esa terapia y saber que estaba en mi espalda y en mis brazos la responsabilidad de más de 100 enfermeras, con más de 100 médicos, con técnicos, con químicos, con biomédicos, y que todo tenía que marchar perfectamente, fue un reto. Hoy por hoy me siento muy feliz y creo que estando en casa a un año de que esto para mí terminó, me pregunto cómo lo hice. No lo sé. Lo único que sé es que cada vez que sonaba la campanita de Citibanamex era para mí como escuchar la gloria. Sabíamos que cada vez que se sonaba la campanita era porque un paciente estaba dado de alta y yo sabía que una familia iba a ser feliz. Y eso me llenaba a mí de felicidad. Entonces, el transmitir esa paciencia y esa tranquilidad, yo creo que fue lo que motivó a muchos de mis compañeros muy jóvenes, porque la mayoría eran pasantes de enfermería y tenían las ganas y querían, pero no tenían experiencia. Y si canalizar a un paciente en momentos de estrés es difícil, imagínense con este equipo, con doble calzado de guantes, con un momento en que se nos empañaban los globos por el calor y no te los puedes quitar ni para... Y nos usamos lentes, imagínense, lentes y aparte gogles y empañados, como fue muy difícil. Pero creo que todo esto lo aprendimos a disipar con la constancia, con la disciplina que todo el personal presentó, ese amor por la carrera, porque realmente todo el personal, estamos hablando de más de 1.500 enfermeras, sincrónicamente trabajando, la pasión y la entrega que tuvieron para con los pacientes fue suficiente para que sacáramos esto adelante. Hoy por hoy es un hermoso recuerdo. Sabemos que realmente hicimos que mucha gente regresara a su casa. También dimos un final digno para aquellos que no la pudieron contar. Y que seguirá en nuestras memorias, y sabemos con esto que podemos hacer muchísimo más. La enfermera no solo es operativa, es gestora, es administrativa, y con esto demostró que son grandes investigadoras. Lo único que nos falta tal vez es creérnoslo y decir, podemos compartir todavía a muchas generaciones cosas extraordinarias que tenemos la capacidad de podemos hacer, pero que a veces tal vez no lo escuchamos, no lo pensamos o ni siquiera lo visualizamos. Quiero terminar mi participación agradeciendo al equipo que siempre me mantuvo presente, pese a que sabía los pocos momentos que yo realmente tenía para dedicarle a esto, y el ver que lo poco que yo pude compartir se plasmó en el libro, que esas experiencias, ese temor, esa sensación no de la enfermera profesionista, sino de Tere la mamá, de Tere la hija, de Tere la mujer, y que quedó plasmado en este libro, pues para mí fue muy, muy grande. Muchísimas gracias a todos, doctores. Gracias a ustedes por haber venido, a Rocío, que siempre me ha tenido presente, y por ella es que de alguna manera se pudo concretar mi participación, porque por medio de ella fue que me acerqué a los doctores y quedó esto plasmado. Y sobre todo gracias a la ENEO, mi alma mater, que confió y que se siente muy orgullosa de ser una egresada más que en esta pandemia pues deja muy en grande no solo el nombre de enfermería, sino la gran escuela de enfermería que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, enfermera Tere, por este gran testimonio cargado de emociones, de experiencias. Ya un año, ella misma se pregunta cómo lo hizo, ¿no? Habla del cuidado humanizado y de esta atención digna, ¿no?, que deben tener, que debe estar presente en nuestras respuestas sociales organizadas en los sistemas de salud. Y asimismo, me gustaría también dar un saludo de parte de la directora de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, la maestra Rosa María Zárate Grajales, quien desde un primer momento estuvo con toda la apertura para este proyecto,
quien está convencida y dio voz a las y los enfermeros a lo largo de esta pandemia. Varias publicaciones están en la escuela, y no solamente en el área de publicaciones, de divulgación, de investigación, sino también, pues es la UNAM, así quedó en el libro. La UNAM es quien de mayor forma el recurso humano de enfermería, ¿no? Entonces, recordemos también que el recurso humano es el recurso más valioso del sistema de salud, y que con este libro queremos dejar sentado el liderazgo que tiene enfermería, muy bien como lo señalaba la enfermera Tere. La enfermera no solo es operativa, es gestora, es creativa, es docente, enseña también a sus colegas, y al mismo tiempo puede, ¿no? Y así quedó demostrado esta parte de investigación, de esta misma realidad en la que ella está, la interpela y puede preguntarse y tratar de dar respuesta. Entonces creo que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia tiene un compromiso no solamente con la docencia, no solamente con esta parte de investigación, sino también, como señalaba la doctora Anabel en su participación, una militancia de la enfermería, pero una enfermería que está comprometida siempre con la vida, con este cuidado humanizado. Muchas gracias. No sé si alguno o alguna de este público tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quisiera compartir. Les pasamos ahora el micrófono a ustedes. Hay muchos jóvenes, ¿no? Y a veces tienen un poco de pena de participar, pero y si no, pues va a estar en las redes, ¿no? Sociales, va a estar ahí, pueden preguntar, ahí estarán también algunos de nuestros datos, escribir algún correo, ¿no? Para hacer llegar algún comentario, alguna inquietud. Estamos con toda la disposición y agradecemos nuevamente a este SCUP, este Centro Universitario Cultural, por brindar este espacio para presentar esta obra que nos enorgullece, y sobre todo para darle voz, ¿no? Este libro de las narrativas, de las experiencias, como decía Anabela, es un libro de las experiencias, no es un libro de historia, pero que ya es historia, ¿no? Muchas gracias.